programa El Punto Es a través de www.ansusmultimedios.com. Rápidamente les recordamos que estamos transmitiendo desde Ansus Multimedios a través de www.ansusmultimedios.com. Contáctanos a través de redes sociales, búscanos en Facebook e Instagram como Ansus Multimedios Radio y en Twitter como Ansus Multimedios. Danos like, síguenos, comparte e interactúa con nosotros. Si deseas anunciarte, aumentar tus ventas o tener tu propio espacio, contáctanos al 22 14 24 63 96. Recuerda escuchar Halo, nuestro nuevo canal de música juvenil, en el cual puedes escuchar la mejor música a las 24 horas del día, ya sea a través de www.ansusmultimedios.com o búscanos como Halo Radio Online o descarga la aplicación, solo tienes que buscarla como Halo Radio Online, disponible en Play Store y bueno, esto es completamente sin ningún costo. Y pues ya estamos en martes, estamos iniciando la semana, los climas están bastante cambiantes, ¿no? Mi querido Javier, Leonardo. primero que nada, muchas gracias por la invitación y como siempre digo, una felicitación para ti, para tu equipo, Gracias. Para la escuela, porque creo que hacen un esfuerzo que es, desde luego, invaluable. Muchísimas En aras gracias. de la comunicación que tanto necesita nuestro México, como otras muchas cosas, ¿no? Sí, así es. Repito, gracias por permitirme estar aquí. No, a usted por aceptar la invitación. Bueno, estamos empezando la semana. Hoy exactamente es 30 de noviembre. Este año, pues ya el día de mañana es 1 de diciembre y pues prácticamente ya solamente nos quedan 30 días de este 2021. Menos porque en términos de muchas actividades, y como no somos los mexicanos y los poblanos afectos a la fiesta, Así es. pues entonces yo creo que unos 15 días de diciembre y lo demás, pues ya inició el Puente Guadalupe Reyes, ¿no? Sí, así es, entre muchas otras festividades más. Así es, y pues bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema que yo creo que viene resonando ya desde hace un par de semanas, desde que se hace este anuncio de esta campaña que se denomina Que Reviva Puebla, ¿no? En donde pues obviamente se tiene contemplado reactivar, uno, la economía y dos, bastantes actividades que pues obviamente generan recursos, ¿no? Para pues, las familias, inversión tanto local como extranjera y que pues bueno, eso siempre ha sido pues parte de la economía, ¿no? Lo que siempre ha movido y pues simple y sencillamente, rápidamente yo creo que es importante recalcar que pues desafortunadamente el tema de la pandemia pues trajo bastantes asegúnes, ¿no? Lo comentábamos antes de entrar al aire. Uno, la pérdida de empleos, que yo creo que eso fue de lo más palpable. Dos, el cierre de bastantes negocios, se dejaron de hacer eventos, el turismo se vio frenado, el campo también se vio afectado, entre pues muchísimas otras, otros rubros que pues obviamente generaban capital, ¿no? Rápidamente me gustaría preguntarle, de manera muy simple, ¿usted cómo ha visto, pues simple y sencillamente, pues no puedo decir desastre económico, pero sí estas dificultades económicas, para usted cómo las ha divisado? Javier, qué bueno que señalas este contexto en donde la pandemia es un factor determinante para la situación que estamos viviendo. Sí, así es. No solamente en términos económicos, en términos del ámbito político y social sobre todo. Sí, así es. Porque, pues evidentemente, la pandemia ha hecho que decenas o miles de familias en el país y en Puebla hayan perdido la vida de seres queridos y eso, pues por supuesto que no tiene precio. A eso le agregamos que los daños económicos en los mismos términos de la salud han sido cuantiosísimos. Cuando uno de pronto se enferma, ya no digas por el tema de la pandemia, por cualquier cosa, lo primero que busca es recuperar la salud a cualquier costo. Sí, así es. Y ha habido familias que han perdido absolutamente todo en aras de recuperar la salud. Entonces, sí tiene connotaciones desde el punto de vista de la salud primero, porque es lo prioritario para el ser humano, pero también desde el punto de vista económico. Esto obligó a que infinidad de negocios en todos los ámbitos tuviéramos que cerrar nuestras puertas en todos los ámbitos. Sí, y lo mismo estamos hablando de micro que de pequeñas, que de medianas empresas, que pues definitivamente nos ha sido imposible
poder caminar con estas dificultades. Porque además esto ya venía de atrás. Esto no es más que la gota que está derramando el vaso. Sí, sí, sí. La verdad es que yo sé que a muchas personas esto no les va a ser agradable, pero es mi opinión, es lo que yo estoy viviendo y creo que tengo la obligación de decirlo. A raíz de que el señor presidente Andrés Manuel López Obrador es reconocido como tal, hace 3 años ya, Sí, así es. el panorama cambió tremendamente en todos los órdenes en nuestro país. Y digo cambió porque vinieron una serie de decisiones en donde se empezó a manifestar una voluntad solamente del señor presidente, tomando como rehén al país, ahuyentando la inversión extranjera, haciendo que se cerraran infinidad de negocios, estoy hablando de hace 3 años, o sea, un año antes de la pandemia, Sí, sí, sí. por ese tipo de decisiones, generando desconfianza en los inversionistas, haciendo que emigraran muchos capitales. ¿Por qué? Pues porque al darse cuenta que la voluntad es de un solo hombre, pues eso no le garantiza certidumbre jurídica a nadie. Entonces, el panorama ya venía siendo crítico, el manejo de la pandemia en donde no hubo el mínimo apoyo al sector empresarial, que aunque no le guste a mucha gente, finalmente es el que genera los empleos. Sí, sí. Y me podrán decir que quien genera el empleo es el capital humano, es el obrero, el trabajador, el empleado. Pues sí, pero si no está atrás un capital económico que permita generar esta dinámica en la derrama para todo el país, pues entonces es un complemento. Repito, como en otros países en el mundo, hubo apoyos para las empresas que aquí no hubo bajo ninguna circunstancia. Hubo por ahí al inicio un apoyo para la micro y pequeña empresa de préstamos a la palabra de 10,000 pesos que no servían absolutamente para nada. Entonces, a eso agreguémosle el fenómeno que hoy estamos viviendo en el mundo, porque esto tampoco, hay que decirlo, no es solamente privativo de México. No, es un fenómeno mundial, sí, así es, en donde la tendencia inflacionaria deteriora cada vez más las posibilidades de los insumos mínimos para cualquier persona, y eso me parece que está haciendo un cóctel pues muy difícil de sobrellevar, muy difícil de sobrellevar. Afortunadamente, nuestro carácter, nuestra cultura propia nos hace como que no pasa nada y seguimos igualmente felices en todos los ámbitos. Pero la realidad es que estamos viviendo una situación crítica, Javier. Sí, sí, así es. Y por ejemplo, algo de lo que usted viene mencionando, y me parece importante remarcarlo, es, bueno, la generación de empleos como tal. No debemos olvidar que no solamente se trata del tema industrial o del tema empresarial, ¿no? O quizá del tema del sector turismo. También, por ejemplo, me parece importante remarcarlo, es el tema del campo, ¿no? Que pareciera que siempre ha sido relegado en México por distintas razones, ¿no? Pero que desafortunadamente, simple y sencillamente es de donde comemos. Y en donde no somos autosuficientes. Este es un fenómeno que venimos ya padeciendo desde muchos años atrás, y algo que cualquier país en el mundo para mantener esta supuesta soberanía está obligado a tener es autosuficiencia alimentaria. Sí, así es. Y si nos vamos a los datos estadísticos, pues la verdad es que importamos cantidades o proporciones inimaginables de los insumos básicos. No, y no solamente los insumos, sino también como tal, el alimento tal cual. El capital humano, además. Sí, claro. Por ejemplo, a mí me sigue sorprendiendo cómo es que países como Canadá y como Estados Unidos siguen promoviendo programas como lo es el de los braceros, que cada temporada se llevan a bastantes personas de aquí de México como tal, a laborar en el campo, ¿no? Ahora sí que al norte del continente.
¿Y por qué México no se ha puesto la playera y ha dicho, pues, ¿sabes qué? Que no se vayan y que laboren para que pues, haya para alimentarnos aquí, ¿no? A ver, ese es el mejor ejemplo de lo que o de lo que estamos poniendo sobre la mesa, Javier. Si la gente en nuestro México, en Puebla, tuviera las oportunidades de una vida digna, con trabajos dignos, que permitan satisfacer las necesidades básicas de cada familia, ¿tú te irías a sufrir lo que implica sufrir, que es desde el riesgo de la vida? Claro, cuando te vas bajo estos programas oficiales, no tienes problema en Sí, cuanto al sí, sí, riesgo así de la es. vida, pero, pero la mayoría de mexicanos que emigran a Estados Unidos o Canadá Sí, lo hacen de forma ilegal. lo hacen de forma ilegal, poniendo entonces en riesgo su propia vida. Después, te expondrías a ser objeto de discriminación permanente, te expondrías a cobrar cantidades que son irrisorias, claro, son importantísimas en relación a lo que pueden ganar aquí, Sí, sí. pero son irrisorias en relación a lo que ganaría cualquier trabajador allá en Estados Unidos estando en condiciones de legalidad, ¿sí? O sea, van a sufrir una serie de menosprecios que al final, cuando se lo sumas a la pérdida de identidad, a la pérdida de tu familia, a estas tradiciones, a esta alimentación, a a este estilo de ser tan particular de nosotros los mexicanos, a mí me parece que es un precio altísimo. Sí. Pero se van porque quieren privilegiar precisamente pues esta manera de tratar de vivir de otra forma muy distinta a la que aquí en México tienen alcance. Sí, 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 así es. Pero bueno, regresando, vamos a decirlo de esta manera, al tema local, ¿no? Por ejemplo, lo comentábamos, pues desafortunadamente de por sí ya había problemáticas bastante marcadas muchísimo antes de que la pandemia empezara, que se empezaban a hacer cada vez más evidentes. Una vez que llega, pues obviamente como tal, vamos a decirlo de esta manera, y recibimos el impacto de lo que es como tal, pues las cuarentenas, que yo creo que es de lo más marcado, el hecho de no poder salir a laborar, de no poder abrir los comercios, de no poder, pues sí, moverte de manera, pues libre para comprar los insumos necesarios, ya sean materias primas, pues obviamente para surtir, a los comercios ya lo venía mencionando, ¿no? Para poder abrir siquiera, pues tu espacio de trabajo, para poder ofrecer ya sea productos o servicios, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Pues ya estamos a muy poco de cumplir 2 años de pandemia. A lo largo de estos 2 años, pues yo creo que es evidente que hemos tenido que adaptarnos, vamos a decirlo de esta manera, a la fuerza, a toda la situación que, sí, obviamente que se ha venido viviendo, ¿no? Desde el tema de la vacunación, desde el tema de, pues obviamente, de cambiar los horarios. Por ejemplo, algo que a mí me gustaría preguntarle y es, a mí me tocó vivirlo, y aquí por aquí nuestro buen amigo de controles, Ricardo Camela, yo creo que se acuerda de aquella temporada en la que como tal, hasta el transporte público estaba terminando más temprano, ¿no? O sea, a mí sí me tocó, bueno, en compañía del buen Ricardo, era de, ¿sabes qué? Vámonos, pídele de favor al programa que está, el último programa que está tal día, que nos eche la mano, que llegue más temprano para que nos podamos ir más temprano y pues por ende su servidor pudiera alcanzar transporte. Pareciera que es como de, ay, me voy a ir más temprano del trabajo, pero no. El cierre o el hecho de que el transporte público terminara más temprano implicaba una pérdida económica bastante marcada, ¿no? Eran situaciones todavía mucho más difíciles de las que seguimos viviendo. Hoy aparentemente ya hay una apertura total de las actividades, pero sigue habiendo una gran resistencia por mucha gente que sigue también en pánico porque pues cuando uno ve a gente cercana que se contagia, es indudable que el COVID existe. Sí, así Sabemos es. que hay gente que se niega a aceptarlo. Es indudable que existe. Y es indudable que si no se toman las medidas precautorias adecuadas, te mata en 4 o 5 días. Entonces, ante esa realidad, pues claro que la gente tiene que protegerse.
Pero, entonces, ¿qué escoges? ¿Te mueres por el contagio del COVID o te mueres de hambre? Porque hay que salir a buscar precisamente esa actividad que le permita a uno tener los recursos económicos para satisfacer las necesidades propias y de la familia. Entonces, no cabe duda, hablas de estos meses en donde a las 10 de la noche los taxis ya no podían circular. A las 8 de la noche el transporte público Sí, ya no sí. estaba funcionando. Entonces, pues yo insisto, creo que han sido momentos muy duros y que pues estamos apenas en este proceso de retomar una dinámica siquiera anterior, ya no digamos al 2018, no, anterior todavía. Se han perdido, en términos económicos, se han perdido cuando menos 3 años, 4 años de esta actividad que al final es indispensable para la sociedad. Sí, así es. Y fíjese que otro punto que también me parece bastante importante es Puebla no solamente se caracteriza por ser un estado, vamos a decirlo así, turístico, ¿no? Pues un número muy importante de pueblos mágicos, la catedral, por ejemplo, las calles, entre museos, eventos. Ahorita vamos a hablar un poco del tema cultural, porque hace algunas semanas lo platicaba aquí con un compañero de aquí ahora sí que del medio, que nos apoya con deportes, pero que él antes de dedicarse a los deportes, ahora sí que ser, vamos a decirlo así, periodista deportivo, que se vio obligado a volverse periodista deportivo porque él estaba en espectáculos. Entonces, simple y sencillamente los espectáculos se vieron cesados, o sea, ya no había eventos, no había conciertos, no había eventos culturales, no había, vamos a decirlo así, todos estos mercados que en muchas ocasiones se montaban en el tema de las artesanías. También hace algún tiempo tuve una charla con otro invitado que es también un invitado recurrente, Javier Gómez Marín, si por ahí nos está escuchando, un saludo, que él nos decía, ¿sabes? La gran problemática a la que se enfrentaron los artesanos, ¿no? Obviamente no recibir turismo, y por ejemplo él nos ponía el ejemplo de estos árboles de la vida, no recuerdo exactamente la población de donde él nos mencionaba que se fabrican y se pintan, nos decía, en Izúcar de Matamoros. En Izúcar, exactamente. Nos decía, mira, ¿sabes? La gran problemática que enfrentaron los artesanos, que te vendían, obviamente al turista, extranjero principalmente, te vendían una artesanía en 8, 10, 12 mil pesos, y ahorita cuando las intentan vender, o sea, nadie se las paga, ¿no? Eso fue vamos a decirlo así, uno de todos los males que nos estaba quejando, ¿no? Eso, y pues ahora sí que nos podemos poner bastantes ejemplos, ¿no? A cualquier rubro de la actividad que tú quieras voltear, vas a encontrar algo equivalente a esto que señalas de lo que han padecido los artesanos. Sí, pero también el rubro educativo, ¿no? Imaginemos Puebla, que es una ciudad universitaria sí, toda, así es. Y con la suspensión de labores y con la dinámica de tomar las clases en línea, ¿cuántas escuelas tuvieron que cerrar? ¿Cuántas universidades han visto disminuida la afluencia de estudiantes? O sea, es que es una bola de nieve la que se ha generado y que, pues, yo creo que va todavía para muy largo esta recuperación, Javier. Sí, y por ejemplo, también yo creo que es importante mencionar si de por sí había siempre una queja, ¿no? Por parte de organizaciones que se dedicaban al monitoreo de el tema educativo, ¿no? Si antes se hablaba de altos niveles de deserción escolar, yo creo que ahora esa cifra se duplicó, se triplicó, ¿no? Porque pues muchas personas muchos jóvenes principalmente, prefirieron decir, ¿sabes qué? No me adapto a las clases en línea, ¿sabes qué? No tengo para la colegiatura, no tengo para esto, no tengo para aquello, prefiero trabajar. Y es que además es desde el punto de vista de la relación personal y en la educación muy particularmente, es fundamental este contacto cara a cara, alumno-profesor. O sea, la frialdad de la tecnología sí nos ayuda mucho, pero finalmente nos deja muy limitados en términos de esta necesidad imperiosa que tenemos así, de estar personalmente, ¿no? Sí. Y eso incide
en la calidad de la educación. Eso incide en la deserción, porque muchas veces tú pagas una universidad por el valor que tiene en función de su imagen, de su prestigio y de su infraestructura. Evidentemente, la calidad profesional de los catedráticos es también factor trascendental, pero, pues hombre, ¿qué haces estando en tu sala, en tu habitación, comparado con lo que podrías estar en la biblioteca de la universidad, en los campos deportivos, en el gimnasio, en las aulas que tienen todo el soporte? O sea, son factores que parece que no, pero cuentan muchísimo. Acaba de tocar otro punto que yo creo que también salió a relucir bastante, y en el momento en el que se empezó a llevar a cabo esta reapertura, obviamente con sus debidas restricciones y con sus debidos asegúnes, protocolos, sí, dicho de esa manera, el tema deportivo, ¿no? Yo creo que el deporte en México siempre ha sido una industria rebosante, o sea, que genera que genera consumo, que genera empleos, que fortalece, ¿no? Como tal, económicamente, al lugar en el que estos se llevan a cabo. ¿Qué opina de la parte del deporte? Al menos aquí en Puebla se cuentan con 2 estadios que son, vamos a decirlo así, los 2 íconos con bastante movimiento y bastante afluencia, que es el Cuauhtémoc y el Hermano Cerdán. Y el Hermano Cerdán, ¿no? Fíjate que tuve oportunidad, porque siempre me ha gustado el béisbol. Okay. Y hace 8 días, en sábado, quise ir a ver a los Pericos. Y yo pensé, estaban jugando ya las rondas finales de esta liga invernal. Desde luego no es el nivel ni el prestigio de la liga de verano tradicional, pero bueno, pues de todas formas, los Pericos contra los Guerreros de Oaxaca, y pensé que iba a estar el estadio pues con bastante afluencia de gente. Para mí llegar y ver con toda la tristeza del mundo que eran pues apenas unos cuantos cientos de aficionados, o sea, y no sé si sean varios cientos, ¿eh? Menos del 50%. No, hombre, no. Yo creo que había un 20-25% de afluencia a la capacidad del estadio. Entonces, yo creo que también hay que entender que el deporte en cualquier parte del mundo, Javier, tiene facetas que le hacen obligado a promoverse, obligado a difundirse, a practicarse, porque va desde la salud personal de quien practica el deporte, en la especialidad que sea, hasta el aspecto político, cuando se mueven multitudes, sí, hasta el aspecto social, el aspecto recreativo, que es indispensable para las personas. Entonces, el aspecto económico, ni digamos, ¿no? Miles de personas viven alrededor, económicamente hablando, de lo que genera cualquier deporte, ¿eh? Sí, así es. Y como un ejemplo bastante claro de esto, y yo creo que durante bastante tiempo lo veíamos tanto aquí en nuestro buen compañero Ricardo, su servidor, y yo creo que usted cada lunes, y me refiero obviamente a las noches de lucha libre, ¿no? ¿Durante cuánto tiempo permaneció cerrado? ¿Durante cuánto tiempo esa parte de la ciudad, ese pequeño gran motor económico, pues permaneció parado, ¿no? Más de año y medio. Sí. De año y medio. Apenas tendrá, no sé, quizá un par de meses que se retomó el espectáculo, y basta con que uno se asome ahí alrededor de la Arena Puebla para ver el movimiento económico que genera con los vendedores de antojitos, con los vendedores de máscaras, de rings, o sea, todo lo que está vinculado a la lucha libre como espectáculo, que es un espectáculo, es un show. Y además es un show que a la gente, no lo digo en términos despectivos, pero que a la gente más popular, pues más le gusta. Entonces, sí que tiene una enorme trascendencia. Repito, afortunadamente, pues hay muchas cosas que están empezando a retomarse. Sí, y me gustaría también tocar otro punto que yo creo que también es bastante evidente y se vio. Y bueno, se vio de manera bastante notable el tema religioso, ¿no? No, hombre, es que por donde le busques, tiene sin duda este fenómeno vertientes que hacen
más dramática todavía esta realidad que nos ha tocado vivir, que además yo creo que nunca nadie en un juicio bastante sano hubiera pensado que nos tocaría vivir. El aspecto religioso, los templos que, aunque los templos en términos generales, pero sí, así me circunscribo a los templos católicos que pues a pesar de toda la desconfianza y la pérdida de fieles que han sufrido por muchas razones y además explicables, pues de todas formas tenían afluencias de gente pues importante, afluencias importantes, y tú ibas pues de inicio cerrados los templos. Cuando se empezaron a abrir también con todas las restricciones y obligados a cumplir todos los protocolos, bueno, pues la afluencia no iba más allá del 15%, del 20%. Han sido, no tengo el dato exacto ni mucho menos, pero han sido alrededor de 50 o 60 sacerdotes de la diócesis de Puebla que perdieron la vida, contagiados por el COVID, y que, o sea, entonces ha sido de verdad, o sea, dramático, por decirlo menos. Así es. Algo que en algún momento platicábamos con otro compañero historiador, por cierto, Fabián Ruiz, un saludo si nos está escuchando por ahí. Platicábamos en más de una ocasión, ¿no? Decíamos, ok, nos están mandando, dicho de esta manera, nos están mandando a guardar, ¿no? Nos están pidiendo que por favor nos salgamos, que una de las formas en la que podemos prevenir los contagios es quedándonos en casa, obviamente tomando las respectivas medidas, el uso de gel, el uso de cubrebocas, ese también, y ahorita voy para allá, porque el uso de cubrebocas, yo recuerdo cuando todo esto estaba empezando, una amiga me decía, oye, ¿no sabes en dónde puedo comprar cubrebocas de los KN95? Sí, la marca oficial recomendada, ¿no? Exactamente. Le digo, sí, en tal calle hay bastantes tiendas que se dedican a la venta de insumos médicos. Me dice, mira, yo no voy mucho por allá. Me dice, ¿tú sí? Le digo, sí, yo paso casi todos los días por ahí. Me dice, ¿podrías preguntar? No, sí, claro que sí. 60 y 70 pesos, Javier. Más. Estaban en 100 y algo. Yo creo, si mal no recuerdo, cuando recién empezaba todo, sí, pregunté, disculpen, ¿cuánto me sale el paquete de 3? Me decía, en 200 y no sé qué. Ay, perdón. Le digo, ¿y uno? Pues uno te sale en 80 y tantos. Sí. Y me dicen, ¿sabes qué? Pero solamente te sirve 8 horas. De repente, obviamente, la oferta y la demanda se empieza a hacer cada vez más grande y ahorita ya te encuentras uno de estos en 5 pesos, ¿no? ¿Qué tanto puede llegar a afectar como tal a una estructura económica el dejar de producir los insumos que regularmente se generaban para producir lo que es necesario? Costará mucho regresar, vamos a decirlo así, a la producción de lo que estas industrias regularmente hacían y que sea rentable, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a las automotrices que fueron las que se dedicaron a hacer respiradores, a muchas industrias que se dedicaron, que pasaron. Yo por ahí conocí a un amigo que me decía, ¿sabes qué? Pues es que lo que nosotros hacíamos era cerveza artesanal y pues, nos está resultando más rentable hacer gel antibacterial. Hasta rimó. Sí, no, a ver, pero es que es muy cierto lo que dices, porque insisto, nunca nadie en el mundo estuvo preparado para esto. Sí, así es. Sí, entonces las decisiones se van tomando de acuerdo a cómo se van presentando las circunstancias. Sin embargo, lo que no es natural, porque evidentemente no es natural que estemos resguardados, que estemos encarcelados, porque el ser humano necesita este contacto, necesita esta convivencia, pues obliga, como quiera que sea, a utilizar estos medios recomendados, pues para minimizar el riesgo del contagio. Pero las cosas empiezan a tomar su cauce, su nivel, porque pues si tú hablas de 85 pesos que costaba un cubrebocas, el KN5, como sea sí, KN95. La identificación, pues ahora efectivamente con 10 pesos lo compras. Y aquí el tema es que en ese sentido, cada negocio que hizo un muy buen dinero
produciendo en su momento las cantidades multimillonarias que se requerían, que se demandaban, pues tienen que reorientarse hacia lo que la misma sociedad va demandando y Sí, va necesitando, obligadamente, porque si no, pues no hay más que cerrar y se acabó. sí, así es. Y bueno, se me fue ahora sí que este punto, bueno, ya entrando más como al tema de lo que es la reactivación económica, yo creo que desafortunadamente estamos empezando hoy llegamos a un punto en el que yo lo comentaba con un familiar que pues, es docente y yo le decía, oye, ¿cómo ves? Ya, están a punto de regresar. Y me decía, yo ya no quiero, yo ya me acostumbré, yo ya me adapté, yo ya encontré una mecánica para trabajar con los alumnos para esto y esto y esto y esto, yo ya hago mis cosas de esta manera, yo ya no quiero regresar. Y aquí viene lo que voy a comentar. Este colaborador, que pues es historiador, decía que corría el riesgo de que, pues como tal a la sociedad le empezara a dar el síndrome de la cueva, ¿no? Sí. O sea, durante bastante tiempo se nos pidió nos quedáramos en casa. La mayoría tuvimos que hacer caso. Pero nos fuimos adaptando a ese ritmo de vida, nos fuimos adaptando a la comodidad que es. Le encontramos muchas ventajas también, Exactamente. ¿sí? ¿Sí? Y ahora, pues como tal, yo he escuchado a gente que dice, no, yo ya no quiero regresar a clases, ya no quiero regresar a trabajo presencial, prefiero mi home office, Sí. ¿no? Y eso también ha sido, por ejemplo, yo leía hace algún tiempo en una ciudad de Estados Unidos, en un complejo de oficinas bastante grande, cuando el boom del internet obviamente se abarata más y se dan cuenta que pueden Trabajar en casa. trabajar en casa, Sí. estos complejos de oficinas se quedan abandonados. Es lo que estamos viendo ahora también aquí en Puebla, en México. ¿Cuántas, cuántos edificios de 20, 25 pisos cuya vocación en el concepto del constructor fue para oficinas? ¿Cuántas se van a tener que quedar o se van a tener que modificar precisamente porque la tendencia ya es otra? Antes de la pandemia se vislumbraba una posibilidad espléndida de negocio rentando los espacios para oficina. Hoy creo que tienen que modificarse, ¿eh? Sí, así es. Pero bueno, lo que comentábamos. ¿Qué pasa cuando, pues obviamente la gente ya encuentra, como lo decíamos, pues, la comodidad dentro de su nuevo estilo de vida? Porque, pues sí, siendo realistas, eso fue lo que vino a generar como tal el tema de la pandemia, ¿no? Una modificación de nuestras costumbres, Sí. nuestras, ¿cómo se llama? Nuestras formas de trabajo, nuestras formas de aprender, o sea, me refiero al tema escolar. Y también viene a replantear muchísimo el a qué me voy a dedicar, ¿no? Dicho de esa manera. Por ejemplo, hay gente que, como lo veníamos mencionando, se encontró un nicho de oportunidad estando en casa, trabajando de cierta, vamos a decirlo de esta manera, de cierta forma, generando quizá algún producto o abasteciendo algún servicio, y se dieron cuenta que no era necesario volver a salir. Ahora, cuando nos ponemos a hablar de una reactivación económica, el punto fundamental es que haya consumo, ¿no? Tan fácil y sencillo como se oye, ¿no? Que la gente salga otra vez, que, no sé, que vaya al cine, que vaya al café, que vaya al restaurante, que utilice el transporte público, que compre. Que la gente demande toda esa Exactamente. variedad de productos y servicios que son los que hacen que la economía se mueva. Eh, yo creo que eso va a seguir, aunque cambiarán las dinámicas. Hoy, ¿cuántos negocios, cuántas tiendas departamentales han cerrado en los Estados Unidos? ¿Por qué? Bastantes. Porque ya es la venta en línea, incluso de algo que era tan tradicional y que tenía ese encanto de me voy a probar el suéter, a ver, ¿sí? Pues ya no se hace con mucha gente. ¿Cuántos productos y servicios, el encanto de ir las familias a comer, sigue siendo, pero ese consumo vía la presencia en los restaurantes tenderá a ser menos cada vez por el servicio de la comida en casa. Sí, sí, O sí. sea, el mundo está cambiando y está cambiando a una velocidad que no nos podemos imaginar, cuando menos yo en mis enormes limitaciones, no me imagino qué nos tocará vivir si estamos
vivos, ¿qué nos tocará vivir en 10 o 12 años? No estoy hablando de mediano o largo plazo, en 10 o 12 años. Sí, sí, sí. Y yo creo que otro punto también bastante fuerte, porque aquí sí voy a hacer mención sobre algo que yo creo que es la realidad más cruda que que nos va a tocar vivir, ¿no? Le hemos puesto atención completamente al tema del COVID. Pero yo creo que se nos ha olvidado que también hay otras enfermedades. Derivadas de todo esto, las enfermedades mentales, todo lo que se refiere a la angustia, a el estrés, que finalmente pues es una categoría también de angustia, a esta desesperación, a esta falta de contacto humano, pues está generando y va a generar todavía muchos más estragos de los que ya estamos padeciendo como sociedad. Sí, 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 así es. Y estamos hablando solamente de el tema de padecimientos generados por estrés, ¿no? Sí, Dicho de sí, esa manera. sí. Pero y todos los demás padecimientos que siguen en la lista, por ejemplo, no lo sé, el cáncer, la diabetes, el SIDA, que son, vamos a decirlo así, entre muchos otros más, que son los que siempre han representado, pues, un gasto para las Tienen organizaciones de para médicas, sí. para los países tienen un costo altísimo en términos de lo que se les tiene que destinar de presupuesto para poder ir atendiendo en una obligación que es también una obligación del Estado, pues garantizar la salud de sus ciudadanos, ¿no? Sí, 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 así es. Pero bueno, ahora sí que después de haber ya montado todo lo que es un contexto del panorama que estamos pasando y que seguirá todavía durante pues un tiempo indefinido, reactivación económica. Yo he escuchado bastantes ocasiones pues de la voz de tanto invitados que se mueven en el tema cultural, en la música, por ejemplo, en el teatro, entre muchas otras cosas relacionadas. ¿Qué opina del consumo local? Ojalá lo adoptáramos, Okay. pero de verdad, ojalá lo adoptáramos en términos de que eso es lo primero que necesita el productor local, de todo, de bienes, productos, de servicios, que la gente de la localidad demande esos productos. Es el comercio, es la economía interna lo que reactiva en una buena parte la economía general del país. Sí, sí, sí. Evidentemente, cuando hablamos del comercio internacional, de las exportaciones, pues eso genera no solamente importantes cantidades, sino que además de divisas que ingresan al país. Y esas pues son también indispensables. Pero el comercio local, que yo creo que lo que busca es favorecer, hombre, al productor pequeño, al productor micro, en lugar de, y no estoy discriminando a los grandes negocios, Sí, sí, sí. pero creo que le hacemos mucho más bien a nuestra sociedad si vamos al mercado y le compramos a la gente y si le compramos directamente, mejor, pero si no, ahí en donde se concentra la producción de absolutamente todo lo que hace nuestra sociedad. Insisto, creo que eso fortalecería mucho la economía de las familias, Javier. Sí, así es. Les digo, yo lo he escuchado más de una vez y cuando nos dicen pues, consume local, yo creo que también debe haber una adaptación por parte de los productores, ¿no? Tomábamos el ejemplo de los artesanos, ¿no? Este invitado que tuvimos en alguna ocasión nos decía, desafortunadamente no han llegado a la comprensión o al entendimiento de que, tomando el ejemplo, ¿no? Si determinadas artesanías de costos que pues, obviamente regularmente eran solamente solventados por el extranjero no se están vendiendo, pues debe haber una modificación y adaptación
de la producción de estos productos. Y yo creo que esto aplica también para muchísimas otras cosas, ¿no? Claro. O sea, por ejemplo, no sé, se me ocurre, a lo mejor si soy un proveedor de servicios, ¿no? Que pues por ejemplo, da mantenimiento a determinados equipos electrónicos y pues obviamente, porque algo es cierto. De entrada, tomando el ejemplo de las escuelas, mucho equipo de cómputo se quedó varado en ahora sí que en las universidades, ¿no? Muchos equipos, por ejemplo, para mantenimiento de empresas, pues obviamente también se quedaron parados No, como es que tal. se paralizó una buena parte de la economía. Sí, así es. Entonces, yo creo que pues también estaría muy bien en nuestras manos, pues empezar a aprender a abastecernos o a surtirnos de determinados servicios como lo es el mantenimiento no sé, de equipo electrónico, como lo es el tema de los jardines urbanos, que eso ya es como que un rollo en el cual yo sí estoy un poquito en desacuerdo. No tan de acuerdo. No tan de acuerdo porque desafortunadamente muchas ocasiones pensamos, y esto va muy encaminado hacia el tema del campo, no se trata solamente de sembrar y, dicho de esta manera, y pues consumir, ¿no? O sea, detrás sí hay una estructura bastante Claro. compleja. Y ¿no? obligada, Y además. obligada, Sí. además, ¿no? Entonces yo creo que un punto importante en el tema de la reactivación económica es pues brindarle el valor debido a las actividades y a los productos, pues obviamente que en conjunto como sociedad necesitamos, ¿no? Porque tanto necesita el productor de la economía de la cual nosotros lo dotamos, tanto como nosotros de aquellos productos como lo son los alimentarios, por ejemplo, ¿no? Entre pues, otros servicios, no sé, se me ocurre lo que le decía, ¿no? El tema de las personas encargadas del mantenimiento de equipos electrónicos, de las calles, por ejemplo. La ropa, los artículos necesarios de limpieza para Sí, el sí, sí, así hogar, es. o sea, al final cualquier sociedad demanda de una variedad de productos y servicios que es impresionante. Y alguna gente, pues, quisiera pensar que eso nos lleva a un materialismo exacerbado y eso, pues, yo creo que ya depende de cada persona, ¿no? Sí, sí, sí. Pero de que está la necesidad ahí, sin dudable. Y hay que buscar la manera de satisfacerla. Así es. Y para finalizar, me gustaría tocar un punto que ha sido bastante, bastante manejado en los últimos años por este tema de, vamos a decirlo de esta manera, el rollo del cuidado al medio ambiente, y me refiero como tal a eh, eh, el tema de la basura, ¿no? O residuos sólidos, si lo queremos ver aquí, ¿no? El otro día platicábamos y hablábamos sobre este tema de lo que es el reciclaje, la reutilización, y me parece un punto bastante importante. Estamos en un punto, lo platicaba en algún momento con otro compañero y decíamos, ok, estamos produciendo cosas para satisfacer las necesidades que tenemos. Me refiero en específico al tema de los cubrebocas, el tema del gel antibacterial, el tema de, por ejemplo, dispensadores de jabón. No sé, se me ocurren mil cosas, pero sigue habiendo un consumo que pues obviamente siempre va a estar ahí, y me refiero a, por ejemplo, el PET, ¿no? Sí. Como tal, las botellas de plástico, sí. ¿No? El papel, sí, como tal, el plástico como tal, el aluminio y algunos otros metales, por ejemplo. Rápidamente, ¿usted qué piensa de que uno de los factores que yo creo que a lo mejor no se han incluido tanto o no se han pensado tanto en el tema de una reactivación económica es, pues sí, como tal, una buena cultura de la reutilización de estos materiales, ¿no? Porque, pues si algo es evidente es que seguimos consumiendo, pero no sabemos reutilizar. Y eso pone también en evidencia lo irresponsables que estamos siendo como sociedad. Seguimos atentando contra el planeta de manera inconsciente y tarde o temprano nos va a pasar la factura.
tendríamos que estar necesariamente manejando estos conceptos que los medioambientalistas desde hace ya algunos años han puesto sobre la mesa. En algún momento la moda ha influido, pero no hemos sido consistentes en aprovechar esta manera de reutilizar las cosas, esta manera de responsabilizarnos para no seguir contaminando de manera tan brutal como lo estamos haciendo este planeta. Y repito, yo creo que tiene que haber un cambio en la mentalidad de toda la sociedad, tanto de los productores como de los consumidores, para por nuestro propio bien hacer las cosas de otra forma. Sí. Y si a eso de la mano lo ponemos en contexto, una buena planeación de desarrollo urbano, yo creo que, fíjese, pues, es que ahora sí que haciendo la mención de, por ahí a través del portal de México Prioridad, pues hay unas notas muy buenas, Los Tiempos Idos, que, sí, cómo no, que es una colaboración de Erika Reyes, en donde pues obviamente te da un panorama de cómo era la ciudad antes, ¿no? Desde el Boulevard 5 de Mayo hasta la construcción de algunos lugares emblemáticos como son los estadios. Era por una ejemplo. delicia. Sí, así es. Desafortunadamente, un desarrollo anárquico, si lo queremos decir desde ese punto de vista, o mal planeado, desafortunadamente nos ha hecho no aprovechar de forma adecuada los espacios verdes, recursos naturales y pues obviamente generar pues bastante contaminación. ¿Usted cree que sería necesario pues ponernos a pensar un poco en la forma en la que como sociedad estamos creciendo? Por supuesto. Y hablas de un desarrollo mal planeado. Yo creo que sí ha habido diferentes momentos en la historia de nuestra ciudad en donde los planes han existido, pero se han tirado por la borda. Se han dejado rebasar porque la tentación del beneficio económico y la corrupción que esto ha generado, lo que está propiciando es la realidad que estamos viviendo. Una ciudad en un caos absoluto, una ciudad sucia como nunca la hemos tenido, una ciudad que de pronto tiene asentamientos en sitios que jamás debieran permitirse por la misma seguridad de los propios habitantes. Pero repito, cuando los negocios inmobiliarios pues ven un pedazo de tierra, lo primero que quieran es ganar con ese pedazo de tierra, a costa de lo que sea, aún atentando contra el medio ambiente. Y entonces, pues ahí está el dinero para, a ver, aunque aquí el uso de suelo no es compatible, pero vamos a ver qué modificación podemos hacer y lo hacemos compatible. Sí. Entonces, ese es un problema que, insisto, Javier, tarde o temprano nos va a pasar facturas que ni nos imaginamos. Y yo creo que ya lo hemos empezado a ver. Claro. Yo creo que si rememoramos un poco de esta temporada de lluvias que pues obviamente está pasando, pues los desperfectos en bastantes calles, pues yo creo que bastantes personas se vieron afectadas porque a sus casas se les metió como tal el agua, algunos tuvieron pues, pérdidas totales. Pérdidas totales, sí. Exactamente, de patrimonio que se pasaron pues bastante años. Tiempo. Sí, exactamente, años. Y si eso le unamos lo que comentábamos hace un momento, que es, pues tarde o temprano la naturaleza nos va a pasar factura. Yo creo que lo vimos hace poco, ¿no? ¿Qué tiene? 15, 20 días. San Pablo, Xochimehuacán, con esos asentamientos que, por un lado, el asentamiento, y después esa corrupción insultante en donde pues las consecuencias ahí están. Sí, así es. Y bueno, también yo ya hacía el comentario por el tema de la granizada que estuvo... Como nunca había caído una granizada en Puebla, ¿eh? Sí, así es. Entonces, pues, simple y sencillamente, ese es solamente es el resultado pues, del conjunto de bastantes cosas que no se han hecho bien. Así es. ¿No? Y yo creo que sinceramente, como comentario ya para cerrar, una reactivación económica debe estar acompañado de una buena planeación hecha a conciencia, tomando en cuenta, pues, cómo estamos viviendo y cómo queremos vivir más adelante, ¿no? Porque en algún momento platicando también con alguna invitada decía,
ciudades verticales, ¿no? En algún momento salió por ahí el tema de ciudades verticales y decía, ajá, ¿y tú cómo vas a hacer que una persona adulta mayor se suba hasta un tercer piso? Por un lado, esa enorme dificultad, pero la dificultad más grande que yo veo es en el ámbito cultural. Ok. O sea, estamos acostumbrados a aspirar, y además legítimamente, a tener nuestro pedazo de tierra. Si hablamos de la vivienda vertical, pues ese pedazo ya no existe. Sí, así es. Entonces, no es tan fácil romper con estas tradiciones y estos atavismos que durante décadas hemos vivido, ¿eh? Así es. Pues bueno, yo creo que este tema pues obviamente daría o da para mucho más, pero obviamente también tendría que ser comentado y revisado pues más a profundidad, ¿no? Sí, claro, aquí pues a mí a lo que me invitaste es a comentar nada más como una plática normalita de café. Yo creo que valdría la pena que todos estos puntos que has puesto sobre la mesa te los abordara un experto en los diferentes temas, Javier. Sí, así es. Ahora sí que dándole su lugar a gente que pues, obviamente está pues preparada, para eso ha estudiado. Sí, así es. Señor, muchísimas gracias. No, hombre, Javier, muchas gracias a ti. Un placer estar aquí en Ansus Multimedios. Gracias. Rápidamente tenemos por aquí un pequeño anuncio. La SSH Escuela de Comunicación y Ciencias Humanas cuenta con más de 30 convenios y 24 años formando profesionistas exitosos. Por eso somos tu mejor opción. Inicia clases con nosotros, inscripciones abiertas, aprovecha esta oportunidad y no te quedes fuera. Inscríbete gratis y obtén 30% de beca, sin examen de admisión, atractivo plan de becas, clases interactivas, alto nivel académico, plataforma digital gratis, sin pagos extra, biblioteca, laboratorio especializado. Para tu seguridad, realiza tu proceso de admisión en línea a través de www.ssh.edu.mx. Te ofrecemos licenciatura en Comunicación, Administración, Derecho, Mercadotecnia y Publicidad. Nuestra área de posgrados te ofrece especialidad en Comunicación Corporativa y maestría en Alta Dirección. No esperes más. Recuerda www.ssh.edu.mx o contáctanos a través de WhatsApp al 22 29 21 49 52. Estamos ubicados en la 7 Sur, 1107, Centro Histórico, Puebla. Señor, una vez más, muchísimas gracias. Gracias, Javier. Así es. Y pues recuerde que estamos a través de www.ensosmultimedios.com. Estamos en Twitter como Ensos Multimedios, en Instagram y en Facebook como Ensos Multimedia Radio. Hasta la próxima.